Hola, bienvenidos a la revisión del capítulo número 8 del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. Bien, el día de hoy vamos a revisar el capítulo 8, el cual tiene 5 temas principales y es sectoriado por colores en este mapa conceptual. Como podemos ver, los temas principales son la revisión de características básicas de orientación a objetos, el criterio de diseño, las actividades de diseño de objetos, las restricciones y contratos, y también vamos a verificar y validar las clases y métodos de muestra. Todos estos temas abordan al tema principal, el cual trata de las clases y métodos de diseño. Bueno, hoy por hoy podríamos decir que el lenguaje común hablado entre desarrolladores es probable que sea UML y algún lenguaje que sea orientado a objetos, tal como los Java, y no sea tanto el inglés. En términos prácticos, el diseño de clase y método es donde todo el trabajo se realiza durante el diseño. No importa en qué capa esté enfocado, las clases que se usarán para crear los objetos del sistema deben diseñarse. Algunas personas creen que con las bibliotecas de clases reutilizables y los componentes listos para usar, este tipo de diseño de bajo nivel o detallado es una pérdida de tiempo. Sin embargo, el diseño detallado sigue siendo muy importante por 3 razones. La primera es que con las modernas herramientas Case de hoy en día, la herramienta puede generar bastante código real a partir del diseño que hemos detallado. La segunda, incluso las clases y componentes que ya existen deben ser entendidos, organizados y estructurados. Y tercera, sigue siendo común para el equipo del proyecto tener que escribir un código y producir clases originales que admitan la lógica de la aplicación del sistema. Saltar a la codificación nos va a garantizar resultados desastrosos. Vamos a poner un ejemplo. Aunque el uso de capas nos simplifique las clases individuales, pueden aumentar la complejidad de las interacciones que existen entre ellas. Si las clases no se diseñan de manera cuidadosa, el sistema resultante puede ser muy ineficiente o inclusive peor. Las instancias de las clases, es decir, los objetos, no serán capaces de comunicarse entre sí, lo que puede provocar que el sistema no funcione correctamente. El diseño detallado de las clases y métodos individuales es bastante sencillo en realidad. Las interacciones entre los objetos en la capa de dominio del problema se han diseñado con cierto detalle durante el análisis. Las otras capas, como la de gestión de datos, interacción entre el hombre y la computadora y la arquitectura física, dependen en gran medida de la capa del dominio del problema, por lo que si las clases de dominio de problemas están diseñadas de forma correcta, el diseño de las clases en las otras capas se colocará en su lugar. Vamos a abordar el primer tema como la revisión de características básicas de orientación de objetos. Bien, muchos de los detalles específicos sobre las características básicas de la orientación a objetos dependen del idioma, es decir, dependen de cada lenguaje de programación orientado a objetos, porque estos tienden a implementar algunos de los conceptos básicos orientados a objetos de una manera algo distinta. Como consecuencia, vamos a necesitar saber qué lenguaje de programación se va a usar para implementar los diferentes aspectos de nuestra solución. Bien, para esta revisión de características básicas podemos realizarla mediante las clases, objetos, métodos y mensajes, la encapsulación y ocultación de información, el polimorfismo y unión dinámica, y también la herencia. Vamos a revisar las clases, objetos, métodos y mensajes. Bien, hay que mencionar que el componente básico de un sistema es el objeto. Los objetos son instancias de las clases y las clases son plantillas que nosotros vamos a utilizar para definir tanto los datos como los procesos que contiene cada objeto. Estos objetos tienen también atributos que son los que describen los datos sobre mencionado objeto. Tienen un estado que se define por el valor de sus atributos y sus relaciones con otros objetos
en un punto particular en el tiempo. Cada objeto tiene métodos que especifican qué procesos puede realizar este objeto, y cada objeto, desde nuestra perspectiva, los métodos se usan para implementar las operaciones que especificaron el comportamiento de los objetos. Para hacer que un objeto realice un método, por ejemplo, eliminarse a sí mismo, se envía un mensaje al objeto. Un mensaje, ya lo habíamos mencionado, es esencialmente una llamada a una función o un procedimiento de un objeto a otro. Vamos con la encapsulación y ocultación de información. La encapsulación es el mecanismo que combina los procesos y los datos en un solo objeto. El ocultamiento de la información nos sugiere que solo la información requerida para usar dentro de un objeto va a estar disponible fuera del objeto. Es decir, el ocultamiento de la información va a ir relacionada con la visibilidad de los métodos y los atributos. Esto también lo analizamos en el capítulo 5. Exactamente como el objeto almacena los datos o realiza los métodos no nos importa, no es relevante, siempre y cuando el objeto obviamente funcione de manera correcta. El polimorfismo y la unión dinámica. El polimorfismo significa que vamos a tener la capacidad de tomar varias formas. Es decir, los sistemas orientados a objetos pueden enviar el mismo mensaje a un conjunto de objetos que pueden ser interpretados de una manera distinta por las diferentes clases de objetos. La herencia. La herencia permite a los desarrolladores definir las clases de forma incremental mediante la reutilización de las clases definidas previamente como base a las nuevas clases. Aunque podríamos definir cada clase por separado, podría ser más simple que definamos una sola superclase de forma general y esta sea la que contenga los datos y los métodos necesarios para las subclases. Luego que estas clases hereden las propiedades de la superclase, las subclases heredan los atributos y los métodos de las ya mencionadas superclases que están sobre ellos. La herencia hace que sea más simple definir las clases. Es como la herencia genética. Los hijos heredan ciertos rasgos de los padres. De igual manera, con la programación orientada a objetos, podemos hacer que una clase herede de una superclase los atributos y los métodos. Algunas metodologías de base de datos y lenguajes de programación que son orientados a objetos nos permiten a una subclase poderla redefinir algunos o todos los atributos y los métodos obviamente de su superclase. Con esto nos es posible introducir un conflicto de herencia, es decir, un atributo o método de una subclase con el mismo nombre que un atributo o método de una superclase. Finalmente, a través de las capacidades de redefinición, es posible que un programador cancele arbitrariamente la herencia de métodos si es necesaria para la definición correcta de la subclase. Entonces es probable que dicha subclase haya sido mal clasificada, es decir, que herede de una superclase de forma incorrecta. Desde la perspectiva de diseño, los conflictos de herencia y la redefinición pueden causar todo tipo de problemas al interpretar el diseño final y la implementación. Ahora vamos a abordar el tema de criterio de diseño. El criterio de diseño considera el diseño de un sistema orientado a objetos como un conjunto de criterios que pueden utilizarse para determinar si el diseño es bueno o es malo. Este criterio lo podemos obtener mediante el acoplamiento, la cohesión y la connivencia. El acoplamiento se refiere a qué tan independientes o interrelacionados están los módulos, es decir, las clases, los objetos y los métodos con un sistema.
Se identificaron dos tipos de acoplamiento a considerar, los cuales son la iteración y la herencia. El acoplamiento de iteración se ocupa del acoplamiento entre métodos y objetos a través del envío de mensajes. La ley de Demeter se usa como una guía para minimizar este tipo de acoplamiento. Básicamente, la ley minimiza la cantidad de objetos que pueden recibir mensajes de un objeto determinado. La ley establece que un objeto debe enviar mensajes solo a uno de los siguientes. Puede ser a sí mismo, puede ser a un objeto que está contenido a un atributo del objeto o de una de sus superclases, a un objeto que se refiere como parámetro al método, a un objeto creado por el método o a un objeto que se almacena en una variable global. Asimismo, hay 6 tipos de acoplamiento de interacción, cada uno de los cuales cae en diferentes partes de un contiguo de bueno o malo. Vamos a revisar una imagen de los tipos de acoplamiento de interacción. Aquí tenemos esta imagen y, como lo mencionaba, va de bueno a malo. Tenemos los tipos y tenemos su descripción. El primer tipo, sin acoplamiento directo. Los métodos, nos dice que la descripción que los métodos no se relacionan entre sí, es decir, lo hacen no llamando la atención, no llamar el uno al otro. Luego siguen los datos. El método de llamada pasa una variable al método llamado. Si la variable es compuesta, por decir, un objeto, el objeto completo es utilizado por el método llamado para realizar su función. Luego tenemos el sello. El método de llamada pasa por una variable compuesta, es decir, un objeto, al método llamado, pero solo el método llamado usa una porción del objeto para realizar su función. Controlar. El siguiente tipo es el control. El método de llamada pasa por una variable de control cuyo valor controlará la ejecución del método llamado. Luego tenemos el común o global. Los métodos se refieren a un área de datos globales que está fuera del objeto individual. El contenido o patológico, el que es por contenido o patológico, es un método de un objeto que se refiere al interior, es decir, a las partes ocultas que existen en otro objeto. Pero obviamente esto viola los principios de encapsulación e información escondida, pero lenguajes como C++ permiten que esto tome lugar a través del uso de lo que se denominan amigos. Luego vamos a revisar la cohesión. Bien, ¿qué nos dice que es la cohesión? El libro nos dice que la cohesión se refiere a que la cohesión se refiere a qué tan sencillo es un módulo. Ya sabemos que los módulos pueden ser clases, objetos o métodos dentro de un sistema. Una clase u objeto debe representar solo una cosa y un método debe resolver solo una tarea. Se ha identificado 3 tipos generales de cohesión para los sistemas orientados a objetos. Son los métodos, las clases y la generalización o especialización. La cohesión del método aborda la cohesión dentro de un método individual. Es decir, ¿qué tan sencillo es un método? Los objetos deberían hacer una y solo una cosa. Un método en realidad puede realizar múltiples funciones. Y por ello, si un método realiza múltiples funciones, va a ser un poco más difícil de entender. Por lo tanto, implementar y mantenerlo también va a ser difícil. Lo mejor sería que cada método realice una y solo una cosa. Por ello se han identificado 7 tipos de cohesión de método. Vamos a ver estos 7 tipos, que son los tipos de cohesión de método, donde tenemos de igual manera del mejor al peor los tipos y sus descripciones. Vamos a empezar por el primero, que nos dice los funcionales.
El funcional es un método que realiza una única tarea relacionada con el problema. Luego tenemos el secuencial, que es cuando el método combina dos funciones en las que la salida desde el primero se usa como entrada del segundo. Es decir, el segundo método depende de la salida que arroja el primer método. Luego tenemos el comunicacional, donde el método combina dos funciones que usan el mismo atributo para ejecutar. Luego tenemos el procesal, donde el método admite múltiples funciones débilmente relacionadas. También tenemos el temporal o clásico, donde el método admite funciones relacionadas con el tiempo. El lógico, que es cuando el método admite múltiples funciones relacionadas, pero la elección de la función específica se elige en función del control de la variable, y esto se pasa al método. Y por último tenemos el coincidente. El propósito de este tipo es que no puede ser definido o realizar múltiples funciones que no están relacionadas con uno u otro. La cohesión de clase es de nivel, la cohesión de clase viene a ser el nivel de cohesión que existe entre los atributos y los métodos de una clase. Es decir, como de una solamente es una clase. Una clase debe representar solo una cosa, como un empleado, un departamento o un pedido. Además, no debe haber atributos o métodos que nunca se usen. En otras palabras, una clase debe tener solo los atributos y métodos necesarios para definir completamente las instancias del problema en cuestión. La cohesión de generalización o de especialización. Esta cohesión aborda la sensibilidad de la jerarquía de herencia. Debemos hacernos estas preguntas. Deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Cómo se relacionan las clases en la jerarquía de herencia? Las clases están relacionadas a través de una semántica de generalización o de especialización, o están relacionadas a través de alguna asociación o agregación o otro tipo de relación de membresía que se creó para fines simples de reutilización. Luego tenemos la connivencia. Esta connivencia generaliza las ideas de cohesión y de acoplamiento y las combina con los argumentos para la encapsulación. Para lograr esto se han identificado tres niveles de encapsulación. La encapsulación de nivel 0, que es la que se refiere a la cantidad de encapsulación realizada en una línea de código individual. Luego tenemos la encapsulación de nivel 1, que es el nivel de encapsulación logrado combinando líneas de código en un método. Y por último tenemos la encapsulación de nivel 2, la cual se logra creando clases que contienen ambos métodos y atributos. Pero a estas alturas nos preguntamos ¿qué es exactamente la connivencia? La connivencia significa que dos módulos, ya sean clases o métodos, están entrelazadas, que si realizan un cambio en uno es probable que se requiera un cambio en el otro. Con base a estas pautas, una subclase nunca debe acceder de forma directa a ningún atributo oculto o método de una superclase. Es decir, una subclase no debe tener derechos especiales sobre las propiedades de su superclase. Si se permite el acceso directo a los atributos y métodos no visibles de una superclase por su subclase y se realiza una modificación a la superclase debido a la connivencia entre la subclase y su superclase, es probable que también nosotros requeramos una modificación de la subclase. Ahora vamos a revisar lo que son las actividades de diseño de objetos. Las actividades de diseño para las clases y métodos son realmente una extensión de las actividades de análisis y evolución presentadas anteriormente. En este caso ampliamos las descripciones de las particiones, capas y clases. Entonces, vamos a agregar especificaciones. Para agregar especificaciones
Debemos revisar el conjunto actual de modelos funcionales, estructurales y de comportamiento mediante 4 pasos. El primero es que debemos asegurarnos de que las clases en la capa del dominio del problema sean necesarias y suficientes para resolver el problema subyacente. El segundo es que debemos finalizar la visibilidad de los atributos y métodos de cada clase. Dependiendo del lenguaje de programación orientada a objetos, esto podría ser predeterminado. Luego debemos de decidir sobre la firma de cada método en cada clase. La firma de un método consta de 3 partes: el nombre del método, los parámetros o los argumentos que se deben pasar al método, incluyendo su tipo de objeto y el tipo de valor que el método va a devolver al método de llamada. Y el último paso, es necesario definir las restricciones que deben ser preservadas por los objetos. Por ejemplo, un atributo de un objeto puede tener valores solo en cierto rango. Hay 3 tipos de restricciones: las precondiciones, las postcondiciones y las invariantes. También debemos decidir cómo manejar una violación de restricción. Es decir, el diseñador debe diseñar los errores que el sistema que se esperan en el sistema para que los pueda manejar. Lo mejor es no dejar este tipo de decisiones de diseño para que el programador la resuelva. Las violaciones de una restricción también son conocidas como excepciones, tanto en lenguajes como C# o Java. Aunque vamos a identificar las oportunidades de reutilización. En el diseño, además de utilizar patrones de análisis, hay oportunidades para el uso de patrones de diseño, marcos, bibliotecas y componentes. Estas oportunidades varían en función de la capa que se está revisando. Por ejemplo, es dudoso que una biblioteca de clases sea de mucha ayuda en la capa de la solución del dominio, pero una biblioteca de clases podría ser de gran ayuda en la capa de cimentación. Ahora, los patrones de diseño. Los patrones de diseño son agrupaciones simplemente útiles para colaborar en clases que proporcionan una solución a un problema que se produce comúnmente. La principal diferencia que existe entre los patrones de análisis y diseño es que los patrones de diseño son útiles en la solución de un problema de diseño general en un contexto muy particular, mientras que los patrones de análisis tienden a ayudar en el llenado de una representación problema-dominio. Luego, los marcos. Estos marcos se componen de un conjunto de clases implementadas que pueden ser utilizadas como base para la implementación de alguna aplicación. La mayoría de los marcos nos permiten crear subclases a heredar de clases en el marco. Hay marcos de persistencia de objetos que pueden ser adquiridos y utilizados para agregar la persistencia de clases de problemas de dominio, lo que sería muy útil, pero obviamente en una capa de gestión de datos. Luego tenemos a las bibliotecas o las bibliotecas de clases. Estas bibliotecas de clases son similares a los marcos en los que normalmente se tiene un conjunto de clases implementadas que fueron diseñados para la reutilización. Sin embargo, los marcos tienden a ser más de un dominio específico. En algunos casos, las instancias de clases contenidas en la biblioteca de clases pueden ser creadas, y en otros casos las clases en la biblioteca de clases se pueden ampliar mediante la creación de subclases basadas en ellas. Un componente, luego tenemos lo que son los componentes. Los componentes son una pieza de encapsulado autónomo de software que puede ser enchufada en un sistema para proporcionar un conjunto específico de funcionalidades requeridas. El funcionamiento interno del componente se oculta detrás de la API. Componentes que pueden ser implementados utilizando bibliotecas de clases y marcos. Una API es esencialmente un conjunto de interfaces
del método a los objetos contenidos en el componente. Luego tenemos la reestructuración de diseño. Una vez que hemos especificado las clases y los métodos individuales y las bibliotecas de clases, trabajos, marcos y componentes que se han incorporado en el diseño en evolución, vamos a utilizar la factorización para reestructurar el diseño. Vamos a recordar que la factorización era el proceso de separación de los aspectos en un método o clase en un nuevo método o clase para simplificar el diseño general. Esto lo vimos en el capítulo pasado, en el capítulo número 7. Por ejemplo, al revisar un conjunto de clases en una capa en particular, podríamos descubrir que un subconjunto de ellos comparte una definición similar. En este caso nos puede ser útil factorizar las similitudes que existen y crear una nueva clase. Otro proceso que es muy útil para la reestructuración del diseño en evolución es la normalización. La normalización la vamos a describir en el capítulo 9 en relación con las bases de datos relacionales. Sin embargo, la normalización puede ser útil a veces para identificar las posibles clases que nos faltan en el diseño. Luego tenemos la optimización del diseño. Hasta ahora nos hemos centrado en el desarrollo de un diseño que sea comprensible, con todas las clases, los patrones, las colaboraciones, particiones y las capas diseñadas, y con todas las bibliotecas de clases, marcos y componentes incluidos en el diseño. La comprensibilidad ha sido nuestro principal objetivo, pero aumentar la comprensibilidad de un diseño puede crear un diseño ineficiente. Ahora, por el contrario, si nos hubiésemos centrado en cuestiones de eficiencia, entregaríamos un diseño que es un poco más difícil de entender. Por ello, vamos a realizar una optimización con unos pasos, que son 5 en total, donde la primera optimización que deberíamos considerar es revisar las vías de acceso que existen entre los objetos. En algunos casos, un mensaje de un objeto a otro tiene un largo camino que recorrer. Es decir, que la ruta de este mensaje pasa por muchos objetos. Y si la ruta es larga, el mensaje se envía con frecuencia a una ruta redundante que debe ser considerada. Luego, la segunda optimización a revisar es que cada atributo de cada clase. Nosotros debemos determinar que los métodos utilizan los atributos y qué objetos utilizan los métodos. Si se leen los únicos métodos que utilizan un atributo y métodos de actualización, y los únicos casos de una sola clase envían mensajes para leer y actualizar el atributo. Luego, la tercera optimización es revisar el abanico de salida directa e indirecta de cada método. Esto se refiere al número de mensajes que nosotros vamos a enviar por un método. La cuarta optimización es migrar a la orden de ejecución de las sentencias en los métodos de uso frecuente. En algunos casos es posible reorganizar algunas de las declaraciones para ser más eficientes. La quinta optimización es evitar el recálculo mediante la creación de un atributo derivado. Esto también se conoce como almacenamiento en caché de resultados computacionales y se puede lograr mediante la adición de un disparador para los atributos contenidos en el cálculo. Es decir, atributos en el que el atributo derivado es dependiente. Luego vamos a convertir en las clases de mapeo en lenguajes de implementación. Ahora es muy importante que para trazar el diseño actual de verificar las capacidades del lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo uso de alguna herencia múltiple en nuestro diseño, pero lo vamos a llevar a cabo en un lenguaje que solo es compatible con la herencia simple, entonces la herencia múltiple debe quedar fuera de nuestro diseño. Por ejemplo, si se va a implementar la solución en Java o en Visual Basic,
debemos factorizar cualquier herencia múltiple. La forma más sencilla de hacer esto es utilizar la siguiente regla, las siguientes reglas. La 1A, la cual es convertir las relaciones de herencia adicionales a las relaciones de asociación. O podríamos usar la regla 1B, que consiste en aplanar la jerarquía de herencia copiando los atributos y métodos de la superclase adicional hacia abajo para todas las subclases y quitar la superclase adicional del diseño. La ventaja que tiene la regla 1A es que todas las clases de problemas de dominio identificadas durante el análisis se van a conservar. ¿Qué nos permite esto? Nos permite la máxima flexibilidad de mantenimiento del diseño en la capa de dominio del problema. Sin embargo, esta regla nos aumenta la cantidad de mensajes que se requieren en el sistema, reduciendo así la eficiencia global de nuestro diseño, por lo que se recomienda limitar la regla 1A a aplicarse solo cuando se trate de superclases extra que se concretan porque tienen una existencia independiente en el dominio del problema. Nosotros deberíamos utilizar la regla 1B cuando son abstractas porque no tienen una existencia independiente de la subclase. Ahora vamos a revisar las restricciones y contratos. ¿Qué son los contratos? Los contratos son interacciones que existen entre el cliente, son relaciones que existen entre el cliente y los objetos de servidor, donde un objeto del cliente, el cual es el consumidor, es una instancia de una clase que envía un mensaje a un objeto de servidor, el cual es el proveedor, que ejecuta uno de sus métodos en respuesta a la solicitud. El lenguaje de restricciones de objetos, OCL, es un lenguaje completo diseñado para especificar restricciones. Todas las expresiones OCL son simplemente una declaración declarativa que se evalúa como verdadera o falsa. Si la expresión que se evalúa como verdadera, si la expresión evaluada es verdadera, entonces la restricción ha sido satisfecha. OCL también tiene la capacidad de atravesar las relaciones entre los objetos. También proporciona la capacidad de modelar restricciones más complejas con un conjunto de términos de referencias lógicas, ya sea AND, OR, XOR y el NOT. También nos proporciona muchas otras construcciones que podemos utilizar para construir restricciones únicas, y también nos proporciona un conjunto de operaciones que se utilizan para apoyar las restricciones sobre una colección de objetos. Los tipos de relaciones. Hay tres diferentes tipos de restricciones que típicamente se capturan en el diseño orientado a objetos: las condiciones previas, las condiciones posteriores y las invariantes. Los contratos se utilizan principalmente para establecer las condiciones previas y las condiciones posteriores de un método para poder ejecutarse correctamente. ¿Qué es una condición previa? Una condición previa es una restricción que debe cumplirse para que un método se ejecute. Por ejemplo, los parámetros pasados a un método deben ser válidos para el método a ejecutar. De otra forma, debería levantarse una excepción. Ahora, una condición posterior es una restricción que debe cumplirse después de que el método se ejecuta, o el efecto de la ejecución del método debe ser deshecho. Por ejemplo, el método no puede hacer que cualquiera de los atributos tome un valor no válido. En este caso se debería levantar una excepción después de que se ejecute el método. Mientras que las condiciones previas y las condiciones posteriores modelan las restricciones en un método individual, las limitaciones invariantes permiten ciertas instancias de una clase. Por ejemplo, si se requiere una relación de asociación, una invariante debe ser creada para verificar que la instancia exista. Ahora, tenemos los elementos de un contrato. Los elementos de un contrato documentan el paso de mensajes que tiene lugar entre los objetos
Un contrato debe ser creado por cada mensaje enviado y recibido por cada objeto, una para cada interacción. Sin embargo, habría un poco de duplicación si esto se hiciera. En la práctica, se crea un contrato para cada método que puede recibir mensajes de otros objetos, es decir, uno para cada método visible. Un contrato debe contener una información necesaria para que un programador pueda entender lo que hace un método para poder escribirlo. Esta información incluye el nombre del método, nombre de la clase, el número de identificación, los objetos del cliente, los casos de uso asociados, la descripción, los argumentos recibidos, los datos que son devueltos y los contratos pre y post condicionales. La descripción de las responsabilidades proporciona una descripción informal de lo que el método hace y más no de cómo el método lo va a hacer. Los elementos de la precondición y postcondición son donde se registran las condiciones previas y posteriores para el método. Dentro de las restricciones y los contratos tenemos varias secciones. Las secciones se dividen en la especificación del método, la información general, los eventos, el paso de mensajes y la especificación de algoritmos. Vamos a empezar por la especificación del método. Una vez que el analista se ha comunicado el panorama general de cómo hay que armar el sistema, se necesita describir las clases y métodos individuales con suficiente detalle para que los programadores puedan asumir el control y empezar a escribir el código. La información general contiene información tales como ya sea el nombre del método, el nombre de la clase que residirá en la implementación del método, el ID del contrato que identifica el contrato al que se encuentra asociado, el programador que ha sido asignado, la fecha de vencimiento y el lenguaje de programación de destino. También tenemos la sección de los eventos, que simplemente son los que desencadenan el método. Un evento es algo que ocurre o que simplemente tiene lugar. Luego tenemos la sección del paso de mensajes. Los programadores deben entender qué argumentos se pasan desde dónde y hasta dónde y cuáles son devueltos por el método, porque los argumentos en última instancia se traducen en atributos y la estructura de datos dentro del método actual. Por último tenemos las especificaciones de algoritmos. Las especificaciones de algoritmo pueden ser escritos en un inglés estructurado o en algún tipo de lenguaje, ya sea un lenguaje formal o estructurado. Simplemente es una manera formal de escribir las instrucciones que se describen los pasos de un proceso. Si el algoritmo de un método es complejo, una herramienta que puede ser útil para el algoritmo es un diagrama de actividad de UML, que lo revisamos en el capítulo 4. Vamos a recordar que los diagramas de actividad pueden ser utilizados para especificar cualquier tipo de proceso. Obviamente una especificación del algoritmo representa un proceso. Sin embargo, debido a la naturaleza de la orientación a objetos, los procesos tienden a ser altamente distribuidos. Ahora vamos a pasar con el último tema, la verificación y validación de clases y métodos de muestra. Esta verificación y validación se hace mediante recomendaciones. En primer lugar, se recomienda que se realice un recorrido de todas las representaciones de dominio del problema evolucionado, es decir, todos los modelos funcionales deben ser consistentes, todas las estructuras de modelos también deben ser consistentes y también deben ser consistentes todos los modelos de comportamiento. Luego tenemos que todas las restricciones, contratos y especificaciones del método deben ser probados. La mejor manera de hacer esto es el juego de roles del sistema, utilizando los diferentes escenarios en los casos de uso. En este caso debemos hacer cumplir las invariantes en las tarjetas CRC evolucionadas
y el pre y post condiciones en las formas de contrato y especificaciones de algoritmo. Con este último tema de verificación y validación de clases y métodos de muestra, hemos terminado el resumen del capítulo 8 del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos.